Había una vez un oso llamado Baren. En 2016 había una aldea de puros ositos. La gente era muy tranquila. Hasta que llegó, el hermano de Baren empezó a crear una miel morada. Todo el mundo la quería probar, pero pasó algo unos días después de la salida. Lo que pasó fue algo raro. Lo que pasó fue que todos se empezaron a volver locos por la miel y las abejas empezaron a capturar a los osos y todo se fue al diablo. Pero el único que quedó fue Baren, ya que él se había quedado dormido allá en la zona del tutorial, en la zona donde nacen muchos osos para saber sus técnicas. Allá se había quedado dormido, sentado al lado de un árbol, hasta que se despertó y se dio cuenta de algo. No se acordaba de nada. Pensó que los habitantes aún seguían ahí, hasta que completó el tutorial y vino aquí y encontró algo que nunca habían visto, algo muy raro. Una chica. Chica era un ayudante de bolso, el cual lo que hacía era, no mucho, simplemente te daba consejos. En ese tiempo, tener una chica era algo raro, era algo de dinero. Hasta que fue a Tortu Ciudad. En Tortu Ciudad se dio cuenta que debía liberar a los osos, porque si no, no serviría de nada y no podía derrotar a su hermano. Porque sí, él no se acordaba de absolutamente nada y los empezaba a liberar uno por uno. Hacía los puzzles y todo lo que se debía hacer. Y hacer los puzzles y todo lo que se tenía que hacer, porque si no iba a salir algo muy feo, pero muy feo. Iba a pasar algo terrible. El hermano de Baren se empezaría a apoderar de absolutamente todo en el pueblo. Y Baren, al darse cuenta, pues sí, siguió liberando osos. Y así fue la historia de Super Bear Adventure. Luego llegó alguien llamado Neko. Sí, Neko. Aquí una demostración gráfica. Y aquí está la demostración gráfica. Soy así, un poco raro, lo sé, porque él era especial. Él no era multimillonario, sino que esta es su última fase. Antes se veía un poco raro, se veía algo como así. Y no tenía el casco de guerrero, porque sí, él era un guerrero. Él no era casi nadie porque el rey no le presta mucha atención a sus habitantes. Así que ¿saben lo que hacía? No hacía mucho, porque él era el Neko y casi nadie lo conocía, pero era amigo de ustedes ya saben quién, Baren, el que salvó todo el reino, y él lo ayudó en esta historia, por cierto, en el Super Bear Adventure original no. Luego empezó a conocer osos, pero llegaron personas al pueblo. Llegaron personas muy malas, como el ninja y otras personas. Un día llegó un abuelo. Este abuelo no sabía mucho del pueblo,
Porque sí, él era un anciano que venía de otro pueblo de osos. Como por ejemplo el Valle de las Nieves, que va por separado. Así que pues muchos lo trataban con amabilidad porque era un pobre señor que no podía hacer mucho. Y empezaron a llegar más, hasta que nació un niño. Según yo se llamaba Bask. Así que sí, se llamaba Bask. Era un mapache. Y sus papás lo abandonaron a la suerte en el Valle de los Osos. Porque sí, él no sabía nada. Hasta que se hizo amigo de Baren también. Y conoció a la abuela de Capitalus y Capitalos, que se llama Boelitalus. Y pues sí, él llegó del mundo porque era un bebé y no entendía mucho. Hasta que un día creció. Sí, un día creció. Un día ya le quedaba su ropa de bebé muy pequeña, pero muy pequeña. Y así más o menos se veía. Siempre cargaba su globito rojo y su color favorito era el azul, ya que su pelo era de color azul y eso lo hacía especial. Entonces, que llega un día e intenta escapar del pueblo de los osos. O sí, la aldea de los osos. Así que agarra una ropa y se intenta escapar. No pudo. Ah, pobrecito, no pudo. Es que la gente lo trataba mal ahí por ser un mapache. El único que lo comprendían era Baren, el abuelo y Neko. De resto nadie lo quería. Intentaba socializar con osos, pero no podía. Siempre le decían que era algo horrible por ser un mapache. Y que los mapaches no deberían, no deberían estar en una aldea de los osos, sino que en la basura, porque son animales que buscan basura. Y sí, siempre lo trataban así. Pero él nunca les hacía nada, él simplemente caía mal por ser un mapache. Pero los osos sí tenían buena fe, sí confiaban en él, no pensaban que era alguien muy rata. Pero sí, un día ya se volvió todo un adulto, un señor. Bueno, un señor no, una persona adulta ya. Así se veía. Y había conseguido unos guantes magnéticos. Esos guantes magnéticos, ¿saben qué hacían? Atraían cualquier cosa, no solo metal. Y eso los hacía especial. Pero lo que hizo fue intercambiar su chica por los guantes magnéticos. Él sabe dónde está y dónde la tienen y la puede recuperar en cualquier momento. Y él puede vencer al ninja. Pero este niño era muy inteligente. Era tan inteligente que el ninja una vez casi no se le puede esconder de él. Porque el niño sabía en dónde se escondía el ninja todo el tiempo. Y pues eso lo hacía un poco tonto. Porque si no busca un lugar nuevo para esconderse, ¿de qué le iba a servir? Porque si se escondía en un lugar que ya todo el mundo sabía dónde se podía esconder, pues no debería ser necesario. Solo lo digo. Para no causar muchos problemas. Y además, no se podía hacer mucho, ya que pues el ninja era una autoridad hasta mayor que Baren, porque todo el mundo lo conocía y todo el mundo sabía que si se metían con él
Él también era un asesino. Era un ninja. Usaba katanas, usaba de todo. Porque él venía de otros lugares. Bueno, este niño un día lo venció. ¿Cómo lo venció? Con la ayuda de Baren en 2017. Porque sí, en 2016 Baren liberó a todos los osos y también liberó a todo el pueblo de la maldad. ¿Y cuándo nació este niño? Este niño no nació en 2015, porque si no tendría 2 años en ese entonces. Él nació, pues posiblemente en el año 2000. Ah, sí. Le faltaba un solo año para ser adulto. Pero ahí lo venció. Sí, ahí lo venció. ¿Por qué? Porque él era muy inteligente. Y además, cuando cumplió los 18, se había vuelto mecánico de una. Aunque sí, no hay en escuelas, él era lo suficientemente inteligente como para no estudiar, simplemente volverse mecánico. Él se volvió mecánico, pero no le sirvió de mucho porque no habían muchos autos. Los únicos autos que habían eran en el arcade y en el desierto de Mote. De resto no había mucho que hacer. Entonces él decidió convertirse en un héroe. Un héroe que se iba a hacer recordar. Porque sí, el Neko, ustedes ya lo recuerdan, ¿no? El Neko. Aquí hay otra demostración gráfica, pero este es el Neko original. Este es un Neko de otra línea temporal, donde nació en el desierto de Imhotep con los Fénix. Así que sí, este no es el Neko original. Este es un Neko de una línea temporal que fue a visitarnos. Este es el Neko de verdad. Sí, él no era mecánico, pero siempre estaba usando esas gafas para ver mejor, un poco. Pero eso lo hace especial. Neko simplemente era alguien amigo de Baren y que no tenía muchos amigos. Así que él aprendió un completo arte. El arte del ninja. Este arte le servía para esconderse. ¿Sí? Nada lo delataba porque él tenía el ninja perfeccionado. Anso, que era el ninja de ese entonces, un villano completo de pies a cabeza. Así se veía. Comer, engordar y no venir, ¿no? Y además todo el mundo siempre iba para donde Tristopio para que le entreguen sus fichas. Pero Tristopio a veces no sería porque él seguía un ciclo de 24 horas. Así que lo tenía que hacer a la 1 de la mañana. Y además, posiblemente todo lo hizo en un mismo día el Baren. O en diferentes días, con un efecto. Pero un día, este joven decidió algo. Lo que hizo fue algo que nadie se lo podía perdonar. ¿Por qué nadie se lo podía perdonar? Porque un día hubo un villano que era un esqueleto. Ese esqueleto se veía raro. Porque si lo que hacía ese esqueleto, lo que hizo ese esqueleto fue pura maldad. ¿Y por quién fue creado? Por nadie más y nadie menos que el Dr. Christopher. Porque sí, el haciendo un video streameando. El Dr. Christopher creó
una versión del esqueleto. Creo un esqueleto. Se veía más o menos así. Solo dejen que lo termine un momento. Bueno, así se veía la versión que creó el Dr. Christopher. Pero el Dr. Christopher no solo creó esta entidad, sino que esta entidad es el Dr. Christopher en un futuro. Porque el Dr. Christopher quería destruir la estatua. Esa estatua que mantiene viva a la aldea. La que retiene todo su poder y su esencia. ¿Pero por qué lo quería hacer? Porque la aldea fue malo con él. Según él, lo liberaron muy tarde. Y fueron muy malos con él. Jamás le creyeron sobre lo malo que era el científico. Porque sí, el científico ocasionó todo. Porque si no hubiera agarrado ese kernel, la historia de Super Bear Adventure hubiera sido muy diferente. Y sí, tiene dos versiones. Aquí está la versión buena, esperen. Y así, ya acá ya está su versión buena. Porque sí, a veces se cambiaba de conciencia. Pero vamos a empezar la historia. Lo anterior solo fue una explicación a pasar. Aquí vamos a empezar lo cinematográfico. Vamos con Baren. Baren era así. Hola, Capitalus, ¿qué haces? Oh, ¿vas a vender eso? No, mejor no. Seguro hay algo interesante que hacer por aquí. Aunque espérate. Hay que arreglar un error. Seguro hay algo interesante que hacer por acá. Porque sí, no creo que no haya algo interesante. Sí, pues llegó la abuela de Capitalus y Capitalos. Aunque ¿quién es el conejo este? A ver, todos que... Porque sí, el Baren siempre hacía las misiones diarias. Estas misiones diarias las hacía para ganar unas fichas. ¿Y por qué quería ganar fichas? Nadie lo sabe. Esas fichas simplemente las usaba para comprar cosas. Y pues él tenía algo. Siempre estaba viajando a los mundos como si solo fuera en su casa. Un día intentó completar el modo difícil de 1. Y sí pudo, apenas el de 1, el de la Tortuciudad. Pero ¿por qué nunca nadie viajaba a este curioso mundo de los osos? Nadie sabe. Bueno, todo el mundo sabe por qué. Por seguridad. Y porque se avecinaba algo que nadie sabía. Y además, solo los osos podían viajar entre mundos. ¿Por qué ponías a... yo qué sé? Si tú viajabas entre mundos... pasaba algo. Porque viajar entre mundos no era un simple juego, sino que te mandaba disparado. Y por eso todo el mundo tenía miedo, en especial las tortugas, que jamás habían sentido tanta velocidad de salir disparados. Los osos eran las únicas personas, los únicos animales que así sabían el riesgo. Siempre se la pasaban entrando a los backrooms, pasando a otros mundos y así. Bueno, llega un día en el 2016, creo que fue en mayo, que salió una miel morada, creada por el hermano de Baren, o sea, Mr. Bear. Y Baren está orgulloso de su hermano menor, o mayor, no lo sé.
porque siempre supo que él podía hacer algo con su vida. Es que él podía hacer algo con su vida desde hace mucho tiempo. Pero los habitantes lo empezaron a probar y se volvieron locos, los hipnotizaron con eso. Warren era el único que no sabía de eso, porque sí, él sabía que su hermano hizo eso, pero él no sabía que pues eso hipnotizaba. Pero Warren se quedó dormido justo en este árbol. Pero pues lo que hizo fue nada. Estaba dormido. Entonces llega el hermano de Warren y lo que es impensable. Hace algo que tú no te imaginas. Le da la miel morada a su hermano hipnotizar para que él también se vuelva de su equipo. Pero se dio cuenta que en los osos no funciona. Y que eso simplemente hacía es nada. Es decir, solo los ponía morados y los mareaba un poco, pero no servía. Hasta que Warren despertó y empezó a buscar para ver si había osos, pero no encontró nada y lo que encontró fue una chica. Sí, una chica. No se encontró a Shasha, no se encontró a nadie más, ni siquiera a Falco. Solo se encontró una chica. Tenía un color amarillo con azul, como las chicas clásicas. Y sí, esto puede ser que le ayude mucho en la historia. Porque él iba pasando de mundo en mundo liberando a los osos. Hasta que llegó a ese lugar. A la colmena. Oh, sí, la colmena. Un lugar al cual solo las abejas podían entrar. Y lo volvieron completamente morado, ya que el hermano de Warren había hecho la miel morada. Y empezó a pintarlo todo de morado. Y Warren venció a su hermano con mucho esfuerzo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Con mucho esfuerzo, sí. Tanto esfuerzo lo había cansado y le había debilitado todo el poder que tenía, aunque no tenía mucho. Porque sí, él tenía una energía radioactiva. Una energía radioactiva horrible. Energía que nadie se la aguanta. Era una energía muy rara, como una energía de la miel morada, pero no hacía lo mismo que la miel morada. Porque la miel morada te corrompía, te volvía malvado. Así que Warren decidió nunca volver a usar energía. Hasta que llegó una persona ya muy mencionada. Neko. Sí, Neko. Pero en su versión original, donde no tenía nada. No tenía absolutamente nada. Y tenía un peinado diferente, un peinado que al parecer era de mujer. Y traía una chica mágica, según yo. Y siempre traía ese contorno tan característico.
y una banda que le cubría los ojos, pero en esta ocasión no los traía, sino que traía solamente unos tenis o posiblemente unas sandalias. Bueno, él estaba descalzo, eso no tenía nada. A veces se ponía a practicar boxeo. ¿Y por qué se ponía a practicar boxeo? Nadie lo sabe. Yo creo que era por si empezaba algo malo, como que algún día todos los osos se volvieran malvados en contra de ellos. Porque sí, Baren temía eso. Tanto como Neko y Baren tenían un temor horrible. Y ese temor lo hizo a el Neko practicar boxeo. Aunque a veces simplemente estaba feliz a la vida, viviendo y esperando algo. Él tenía una piel muy rara, una piel que no muchos conocían. A veces traía un sombrero de bufón. Porque sí, él era alguien más o menos chistoso. Pero ese sombrero de bufón le gustaba tanto que siempre lo llevaba puesto, a veces. Y pues eso lo hizo cambiarse de peinado. Se peinaba de lado, pero su pelo siempre crecía azul. Aunque lo tenía negro, se lo pintaba en negro, lo tenía azul también. Se pusiera un peinado, siempre le salía el pelo azul. Hay unos con los que no funcionaba. Hay unos con los que no funcionaba, como por ejemplo este, ya que no tiene un color azul y solo funcionaba con este tipo de cabellos que tenían pelo azul, como el que él usaba en ese entonces. A él le encantaba mucho su sombrero de bufón, no le importaba nada. Hay veces que se ponían juntos para dormir. Y él tenía unas sandalias muy raras, como las del ninja. Del ninja hablaremos luego en los siguientes capítulos. Pero él siempre era alguien que intentaba socializar mucho. Por algo era un poco divertido. Por eso siempre se compró un sombrero de bufón. Y también se quería comprar un traje, pero valía 2 fichas de Tristopio. Y las fichas de Tristopio eran raras de conseguir porque diariamente tenías que estar jugando para poder desbloquear eso. Entonces a él se le ocurrió una idiota. Y fue intentar comprarlo. Y también tenía una capa como la del rey. Una cabra como la del rey. Una capa. Así que pues no le importaba mucho porque a veces le subía la barriga, otra vez le bajaba y otra vez se volvía musculoso. Entonces era alguien cómico, que no importa lo que, siempre te lo volvió un chiste. Un día había personas que se pensaron de él por ser un payasito inmaduro y usar un sombrero de bufón a su edad. Siempre iba a todas las fiestas. Pero cuando le dijeron eso,
se cambió el peinado. Ah, sí, se intentó operar. Y así nació un Neko muy diferente, pero muy diferente. Era algo como alguien que su apariencia no le importaba mucho, la verdad. Pero es que saben lo que hizo. Se compró las Aimaver. Esto de acá. Y se empezó a hacer un cambiazo. Volvió a su chica, una chica cósmica, algo muy caro en ese entonces. Y pues no tenía mascotas, porque él para qué va a gastar dinero en mascotas. Para él se le hace un poco estúpido. Él nunca encontraba su ropa, jamás. Bueno, sí, esto ya se está extendiendo mucho. Esperen unos momentos. Sí se empezó a ver el Neko desde los días que se burlaban de él. Se volvió un completo exitoso. Alguien de clase. ¿Por qué? Porque no muchos podían permitirse unos tenis o unos tenis dorados con negro. Porque sí, unos tenis dorados con negro eran algo casi imposible de conseguir. Nunca lo estaban vendiendo porque era algo casi imposible. Pero hasta aquí el video o el capítulo, porque posiblemente pueda hacer una película de esto. Aquí les expliqué la historia del Super Viarapendo que yo me inventé. Entonces que llega un día y nuestro Neko está caminando. Pasa por detrás de esto. Adivinen que encontró una piedra mal puesta. Entonces dijo, seguro es mi imaginación, no creo que haya algo ahí detrás. Entonces llega y se cayó ese pedazo de piedra. Sigue caminando por el túnel y ve una chica gigante congelada. Esta es la chica del oso Dani. Porque sí, cuando se terminó el juego, chica se había vuelto gigante. Y la congelaron. Porque no podía volver a su tamaño normal. Entonces, que llega, se espanta y le preguntaban. Ok. Él estaba muy asustado. Pero bueno, aquí es el capítulo de hoy. Y este es el capítulo 1 de la temporada 1. O sea, Berk.